están mis hermanos? Bueno, no sé si también con YouTube. ¿Estamos en vivo? No. Bueno, entonces, estaba la inquietud. Mis hermanos, en esta noche quiero que vayamos nuevamente a la carta de Santiago, capítulo 1. ¿Listo? Listo. Y vamos a ir desde el versículo 18 al 21. Hermanos, cuando estemos allí, digamos amén. Recordemos que decía la gente. Amén. Bien, gracias. ¿Estamos allí? Porque algunos están todavía buscando. Santiago capítulo 1, capítulo 1, versículo del 19 al 21 vamos a leer hoy en esta porción. ¿Listo? Entonces, vamos a leer todos, ¿les parece? Ya que somos poquitos, que podemos interactuar un poquito mejor, entonces vamos a leer a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Por esto, mis amados hermanos, todo les sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para irar, porque la ira del hombre no obra en la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. El título de mi enseñanza, mis hermanos, para los que apuntan, es Vivir según la palabra de verdad. Y antes de empezar, quisiera darles una pequeña historia. El pastor Richard Burman, ¿sí?, fue un pastor rumano que sufrió severa persecución bajo el régimen comunista, debido a su fe y actividad cristiana. Su vida y su enseñanza enfatizan la importancia de vivir de acuerdo con las enseñanzas bíblicas, incluso en la adversidad. Él duró 20 años allí, en Rumania, preso. Su esposa también duró trabajando, hubo trabajos forzosos para ella. Pero no solamente eso, sino también su hijo allí en la escuela fue forzado a creer en el comunismo y también fue despojado de sus padres. Uno estaba en la cárcel, otro trabajando en un lugar, haciendo trabajos, digámoslo así, comunitarios. Y su hijo quedó con algunos familiares, pero siempre a su hijo le querían inculcar el comunismo. Después de esto, duró 20 años en la cárcel allí en Rumania y viajó a Norteamérica. Después que viajó a Norteamérica, conoció a un pastor llamado Ken Humphreys, no sé pronunciarlo bien. Bueno, y él escribió un libro, el cual él leyó. Dice, en un libro, el libro se llama, su libro se llama Disciplina de un hombre piadoso. El pastor Richard le hizo la siguiente pregunta, y creo que ustedes se la hagan al terminar, o inclusive si estamos ahorita, la podamos responder, pero nosotros mismos. La pregunta es la siguiente: ¿son ustedes una iglesia que cree la Biblia o una iglesia que vive la Biblia? Vuelvo y la repito. ¿Son ustedes una iglesia que cree la Biblia o una iglesia que vive la Biblia? Esta cita refleja la profunda convicción del pastor Richard de que la fe debe ser vivida activamente y no solamente en proceso, en palabras. ¿Listo? Nuevamente les pronuncio el tema de esta porción que me tocó es vivir según la palabra de verdad. El propósito de la epístola, ¿no?, es instrucciones prácticas para nuestra vida cristiana. ¿Listo? Recordemos eso. Siempre lo que está haciendo Santiago o tratando de hacer es dar instrucciones para que vivamos una vida piadosa. Mis hermanos, recordemos lo que estaba pasando en esta iglesia, ¿no? El pastor de esta iglesia, ¿quién era? Santiago. Vamos a ver un poquito del contexto para entrar al tema, ¿cierto? Recuerden la pregunta, nuevamente se las hago a ustedes para que la meten. ¿Son ustedes una iglesia que cree en la Biblia o una iglesia que vive la Biblia? ¿Listo? El propósito ya les dije, y como les digo, vamos a hacer un pequeño resumen. Santiago es el pastor de la iglesia, estaba dirigiéndose a personas que estaban esparcidas, del pueblo judío esparcidas en diferentes lugares, y allí él comienza a escribir una serie de instrucciones a este pueblo que estaba siendo perseguido. Si vemos el primero, Santiago
¿cierto? Los primeros versículos de Santiago, por ejemplo, en el capítulo 2, en el versículo 2, perdón, dice que, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, ¿cierto? Entonces Santiago aquí les anima a que cuando vengan esas pruebas, ¿cómo deben estar? Con gozo, ¿cierto? Pero también dice que tengan fe, la cual esa fe produce de paciencia. Y dice el versículo 4, más tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Otra instrucción que les da allí Santiago, es que ellos deberían ser constantes. ¿En qué? En alabar a Dios en todo momento. Versículos del 8 al 11 nos habla de eso, ¿no? ¿Cómo debemos manifestarlo? Tanto el pobre como el rico, ¿cómo debe manifestarlo? En humildad, ¿cierto? En todo sentido, en humildad. Versículos 12 al 15 nos va a hablar en cuanto a las tentaciones. ¿Cómo el creyente prueba esas tentaciones en medio de esa prueba? ¿Cierto? ¿Y qué producen esas tentaciones también? Ellos estaban siendo personas que estaban hablando de más. ¿Por qué estoy diciendo que de más? Estaban diciendo que Dios no solamente provocaba esas pruebas, sino que también esas tentaciones venían de parte de ¿quién? De Dios. Entonces Santiago les va a corregir, les va a decir no. Dios no trae esas cosas. Y lo vimos en la enseñanza pasada, en el cual decía que no se dejen engañar o no erraran, sino que toda cosa buena, toda dádiva y toda cosa, bueno, el versículo 17, vamos allá, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Entonces vemos que aquí Santiago va a hacer eso. Ahora terminamos en la enseñanza pasada, y es que él, o sea, en el versículo 18, estamos en Reina Valera, dice él, de su voluntad. Cuando él habla aquí de él, o sea, Dios, de su voluntad nos hizo nacer por medio de la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Y explicaba que él, o sea, habla de Dios, por su voluntad nos hizo ir a él, nos buscó, nos amó. Efesios 2:8 nos dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de Dios, hizo toda la obra. Dios vino y colocó a su hijo acá en la tierra, Dios hizo el sacrificio y Dios puso, o bueno, ya de antemano, como dice la palabra, ya estaba establecido cómo debería morir su hijo. Pero no solamente eso, sino que colocó a su hijo para que pueda perdonarnos y así poder ser justificados delante de Dios. Pero no solamente eso, sino que la palabra aquí nos hizo nacer por la palabra. Como les decía la enseñanza pasada, habla de un sinónimo de evangelio, ¿sí? El nacer de la palabra no solamente es esta palabra que conocemos, sino es el evangelio. ¿Y para qué? Dice, en un propósito, para que seamos primicias de sus criaturas. Ahora, mis hermanos, no sé si me adelantan un poquito al siguiente hermano que les toca, pero quiero que ustedes me ayuden a hacer un poquito de observación. Vamos a ver desde el versículo 19, desde el 18 hasta el 25, de qué nos va a hablar el texto y qué es lo que nos va a hablar esta noche Dios. ¿Listo? Entonces, vamos a ver, o nuevamente todos vamos a leer el versículo 18. Dice, Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Versículo 19. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para irarse. Porque la ira del hombre no obra en la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándose a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante a un hombre que considera en un espejo su rostro natural. Versículo 24. Porque se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Entonces, mis hermanos, ¿qué concluimos? ¿De qué nos está hablando el texto hoy?
¿Qué creen ustedes? Hay una palabra que se repite ahí. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Hacedores. Hay algo que es más enfático ahí. Algo que, el tema que quiere abrir Santiago ahí. ¿Cuál? La palabra, ¿cierto? Santiago quiere exhortar a esta audiencia ahora que la palabra de Dios es una fuente en la cual nosotros podemos seguir animados y tenemos esperanza. La palabra de Dios, como dice aquí en algunos, bueno, como leímos acá, nos va a tener algunas características, como que la palabra nos va a traer vida, dice nacer de la palabra, ¿no? En el versículo 21, ¿sí? 21, 21, dice que recibir con mansedumbre la palabra implantada, estás hablando de una pequeña semilla. Versículo 23, ¿cierto? Dice... Porque si alguno es oído de la palabra, pero no hace obra, ya este semejante al hombre que considera su espejo su rostro natural. La palabra es espejo, ¿cierto? Y el versículo 24, porque si considera a sí mismo y se va luego, el versículo 25, perdón, más el que mira atentamente la perfecta ley, la de la libertad, que persevera ya no siendo oidor olvidado, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Entonces, hermanos, el énfasis va a ser la palabra de Dios, ¿cierto? Bueno, mis hermanos, entonces el versículo 19, porque ya les expliqué el 18, nos va a decir así: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para irse. Mis hermanos, se dice un pequeño espejo, vuelvo y les repito el tema, dice vivir según la palabra. Entonces vamos a ver, primero, nacidos por la palabra que vimos en el versículo 18. Segundo, la conducta del creyente es transformado, versículo 19. Vamos a ver en el versículo 3, en el versículo 20, del 1:20, reflejando la justicia divina. Por último, versículo 21, cultivando un corazón puro. Cultivando un corazón puro. Listo, y por último vamos a ver unas conclusiones si nos alcanza el tiempo. Entonces, la primera, como le habíamos dicho, es nacidos por la palabra de verdad. Entonces recordamos, versículo 18, Él nos hizo nacer, Dios nos hizo nacer por la palabra de Dios, ¿cierto? Y que no solamente eso, sino que somos las criaturas de sus somos las primitas de sus criaturas. ¿Para qué? Dice el versículo 19, por esto, en algunas versiones dice, anota, o ustedes ya saben, ¿cierto? ¿Y qué saben ellos? ¿O qué quiere que Santiago apunte? Y vuelve y va a entrar un tema, como buen pastor que es, dice, mis amados hermanos. Les va a abrazar con cariño, les va a decir, miren, quiero hablarles otra exhortación, otra instrucción, con ese amor que tengo. ¿Y cuál es esa exhortación que tiene? Que todo hombre, primero, todo hombre sea pronto para oír. Entonces, todo hombre debe ser pronto para oír. Y esto no solamente incluye a nosotros los creyentes, sino también a personas que quieren establecer o quieren tener un ministerio de, mejor llamarlo así, el ministerio de consejería. Todo consejero debe ser pronto para oír, tardo para irarse, ¿cierto? Si un consejero no es bueno oyendo, si es más rápido en hablar, ¿qué pasa? ¿Será que es un buen consejero? No. Ahora, Santiago, ¿por qué está haciendo esta introducción acá? Parece ser que Santiago quiere enlazar esto con el capítulo 3, ¿cierto? Y pues no sé si por el tiempo pueda leerlo, porque como le digo es largo el capítulo 3, pero si vemos, vamos a ir al versículo, capítulo 3, versículo 1. ¿Listo? Vamos todos allá. 3:1. Esto quiere enlazarlo. Y les voy a explicar ahora por qué. Dice capítulo 3, versículo 1. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Santiago, al ver a los hermanos, y bueno, estudiar un poquito el contexto de la iglesia que era allí en ese tiempo, al parecer habían maestros, hoy en estos tiempos no pasa, habían maestros
se creían ser mejores que otros. Entonces decía uno, voy a explicar la palabra, como en este caso estoy acá. Y no era ¿cómo se dice? No era como de esta forma, ¿sí? Que nadie tiene derecho, digámoslo, en cierto modo, de levantar la mano o interrumpir. Allí en este caso no era así. Allí en este caso la persona que no, que veía que el predicador o la persona que estaba enseñando no estaba haciendo las cosas bien, de una vez decía, no, a mí me parece que no es eso. Ah, lo que usted está diciendo es una herejía. Ah, lo que usted está diciendo es tal cosa. Entonces, ¿qué estaba pasando? Había controversia. No creían que este hermano, o no dejaban que este hermano hiciera las cosas como maestro. Entonces, por eso Santiago tiene que introducir y decir, sean prontos para ir. Escuchaba alguna vez de un pastor y decía, un buen maestro es aquel que oye. ¿Sí? Ese maestro, al oír, va a enseñar a otros. Pero si vuelvo les explico, si son muy prontos para hablar, entonces no van a ser prontos para oír, no van a poder enseñar a otros. Y eso parecía que estaba pasando allí. Capítulo 4 del mismo Santiago. Capítulo 4, versículo 1. Miren lo que sigue diciendo Santiago en cuanto a estas rivalidades que aparentemente estaban pasando allí. Dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codizáis y no tenéis, matáis y arréis de envidia, y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Entonces, al parecer, Santiago estaba diciendo a los estudiantes, miren, por favor, sean buenos maestros. ¿Maestros de qué? De la palabra de Dios. Recuerde que viene hablando, o ese por esto, está diciéndoles que tomen nota de lo que viene hablando. Y es que la palabra de Dios trae vida. Y aquí Santiago les va a decir eso. Miren, hermanos, no se hagan maestros muchos de vosotros mismos. ¿Sí? Y vamos a ver por qué Santiago también, al parecer, les estaba diciendo eso. Pero volvemos al capítulo 19 del capítulo 1, perdón, capítulo 1 del versículo 19. Esta es la exhortación que les estaba haciendo Santiago a que sean prontos para oír. Pero también nos habla de un dicho proverbial. No sé si podamos ir un momentico, que pena los hago mover tanto la Biblia, en Eclesiastés 5, 1, 12. Y alguien que me ayude con Proverbios 10, 19. Eclesiastés 5, 1 al 2 y Proverbios 10, 19. ¿Listo, mis hermanos? Eclesiastés 5, capítulo 5, versículo 1 al 2 y Proverbios 10, 19. Si alguien lo tiene, por favor, les agradezco. Proverbios 10, 19. En las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Dale, Eclesiastés 5, 1 al 2. Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra, por tanto sean pocas tus palabras. Entonces Santiago está diciendo, y esta carta es muy similar, Santiago a Proverbios y también al Sermón del Monte, hablando de que su fe debe accionar, debemos actuar, debemos como creyentes no solamente ser oidores, sino tenemos a obedecer. ¿Sí? La palabra oír también aquí implica obedecer. Escuché alguna vez en un podcast o algo así del pastor Miguel Núñez que decía, y quiero que de pronto lo tengan ustedes en su mente, ¿sí? Y decía, oír es información, obedecer es transformación. Vuelvo y lo repito, oír es información, ¿cierto? Y se me olvidó, ya viendo la hermana Pilar, se me olvidó. Oír y obedecer es transformación, ¿cierto? Y es así. Esto aquí está hablando a los hermanos, miren, anoten, ¿sí? Lo que decía allí Proverbios, ¿no? En el hablar hay mucho pecado. Y aquí cuando hablaba Paola, habla en Eclesiastés de que si venimos a la casa de Dios, ¿cómo debemos hablar? ¿Cierto? Con prudencia. Que es la siguiente exhortación que le va a decir a los creyentes. Algo también que quería
Que tuviéramos en cuenta, esto era como un dicho proverbial que ellos tenían, ¿sí? Era que ellos deberían prestar atención, ¿cierto? Más, prestar atención, más obedecer, más hacer las cosas ya. Es algo que Santiago quería mostrarle a sus oyentes, que ellos no se olvidaran de estas cosas. ¿Por qué? Porque ellos estaban, por decirlo aquí como dice en Colombia, metiendo las patas con sus palabras, en decir que Dios era el que los tentaba. Hebreos 5 nos habla de que, porque siendo ya siendo maestros, después de tanto tiempo, tenemos que enseñarles nuevamente los rudimentos de la palabra de Dios. Y es algo que ellos estaban olvidando. Nuevamente Santiago vuelve atrás y les dice, mire, ustedes como judíos ya saben la palabra de Dios. ¿Y qué está pasando con ustedes? ¿Se está olvidando todas esas cosas? No, entiendan que no es así. El Señor Jesucristo les dijo alguna vez en Mateo 3:13, viendo no ven y oyendo no oyen, ni entienden. Estas personas estudiaban la Biblia como muchos que vienen aquí en la iglesia. Vienen a la iglesia, estudian, dicen amén, sí Señor, todo está bien, leen la Biblia en sus casas y todo, pero ¿cómo es su andar? ¿Están obedeciendo? ¿Están actuando? Y eso es lo que quería enfatizarles con Hebreos. Hebreos dice, ya debiendo ser maestros de ustedes, ¿qué está pasando? ¿Cierto? La siguiente conclusión que hace Santiago es tardos para hablar. ¿Cierto? Lo vemos, volvamos a Santiago, capítulo 1, versículo 19. Santiago 1, 19. Y como les decía, es un dicho proverbial, se dice proverbial, en cuanto a qué deben hacer en el hablar. Y algo que encontré dice así, está atinado al que los sabios guarden silencio, y mucho más que lo hagan los necios. Hasta el necio si calla, se le tiene por sabio. Proverbios 17:28. Salomón dijo algo parecido en ese proverbio. Cuando las palabras son muchas, no estará ausente el pecado, pero pero quien reprime su lengua es sabio, ¿cierto? Y eso es lo que quería que ellos entendieran, quería Santiago, que es la lengua, de mucho hablar hay mucho pecado. Si volvemos atrás, estaban aumentando eso, diciendo Dios nos está tentando, Dios nos está llevando a lugares donde no queremos. Y Santiago les va a decirnos así, y ser prontos para hablar. Ahora si volvemos al capítulo 3, Santiago les va a decir a ellos que la lengua, aunque es muy pequeña, puede encender un gran fuego. Y por eso los lleva al capítulo 3, porque Santiago quiere decirles, miren, no sean prontos para hablar, sino sean tardos. Y aquí no quiere hablar en cuanto al tardo, hablar de que no hable, sino quiere hablar en el sentido de que hable poco. Tenemos 2 oídos y una boca, y a veces hablamos más y no oímos. Es como si tuviéramos 2 bocas y un oído. Santiago les está diciendo, no es así. Debemos enseñar conforme a la palabra, debemos atender lo que dice la palabra, pero también debemos oír a aquellos que son personas que ya han pasado por pruebas, por dificultades. Debemos enseñar a oír o debemos atender a esas cosas. Hebreos 2:1 dice, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos, no sea que nos deslicemos. Y parecía que estaba pasando con estos hermanos estas cosas, parecía que estaban deslizándose. Y esa es la primera enseñanza que habla aquí Santiago en cuanto a la lengua. Debemos ser prudentes en hablar. No quiere decir que no hablemos, pero sí prudentes al hablar. Recuerdo de pronto una pequeña ilustración de la Biblia, y viene en este momento a mi mente, ¿qué pasaba con Pedro? Pedro le dijo al Señor que iba a pasar tales cosas. Y llegó un soldado, ¿y qué pasó con el soldado? Le cortó la oreja. Y si vamos más allá, por poquito lo mata. ¿Cierto? Moisés, y ese siguiente tema que quiero contar. ¿Qué pasó con Moisés? Moisés fue pronto a airarse. Y por esas causas, ¿qué pasó? Moisés es una parte, pero cuando Dios le promete, ¿cierto?, que iba a ir a la tierra prometida, él se dejó airar ¿de quién?
de sus hermanos judíos. ¿Y qué pasó allí? ¿Entró a la tierra prometida? No. Fue pronto en hablar, pero también fue pronto en airarse. Y esa es la siguiente instrucción que quiero hablarles. Dice el versículo 19: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para irarse. Santiago no, sino Pablo nos dice eso, ¿no? Dice que no seamos, que en vuestra ira no pequéis. Dice en Efesios 4:26, ¿cierto? No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y esto también nos habla Jesús en el Sermón del Monte, ¿cierto? Dice que cuando alguien le dice a su hermano que es fatuo, digámoslo así, palabras de hoy en día nosotros, que es tonto, que es bobo, que es, bueno, otras cosas más, diciendo groserías, dice, ya están pecando contra esa persona. Y el Señor Jesús también lo dice, ¿no? Oíste que fue dicho, ¿cierto? Y cuando dice cuando dice el Señor Jesucristo también que cuando nosotros nos airamos demasiado, estamos cometiendo homicidio, muerte. Y eso lo está enfatizando Santiago. Parece que fueran hermanos, que alguna vez hubiera escuchado a Jesús en el Sermón del Monte allí. Porque eso es lo que hace Santiago al escribir nuevamente y hablarle a la audiencia de él, que no debemos dejarnos controlar por la ira y menos por las palabras que a veces son ociosas. Lucas 6:45 dice, el buen hombre del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque la abundancia del corazón habla la boca. Cuando hablamos demasiado, viene el airarse, pero también vienen nuestras palabras que insultan y llevan a que las personas no vean el testimonio que dice el versículo 18, que somos las primicias de Dios. Y si somos sus hijos, si somos sus primicias, debemos ser testimonio para otros. Y por el contrario, estas cosas alejan a muchos de nosotros. Muchas personas que no creen, que como ahorita hablábamos, personas que no conocen el Evangelio, personas en nuestro entorno familiar, en nuestro entorno secular en cuanto a trabajo y escuela, no conocen, pero si nuestras actitudes son del chisme, no solamente del chisme de pronto, sino también de forma airada, porque cuando nos airamos, ¿qué pasa? Somos personas que explotamos a veces de una forma inadecuada. Gritamos, hacemos pataletas, la frase colombiana, usted no sabe quién soy yo. Estas cosas nos llevan a no ser testimonios fieles de Dios. Estas cosas, por el contrario, lo que nos hace es a que el prójimo hable mal de nosotros. Y eso fue lo que pasó con Pedro, ¿no? Como les decía ahorita a ustedes. Pedro por casi por nada mató a una persona. ¿Y cuántas personas hoy en día están en la cárcel por eso? Por un momento de ira, más de una persona, 8 años de cárcel. Ya que estaba ahorita hablando mi hermana Pilar del ministerio carcelario. Esta semana leí algo y era un muchacho, creo que de 14 años, le daba 117 puñaladas a su padre. Mataba a su hermana y cuando vio que su madre venía, lo que hizo fue también tirarle a la mamá. ¿Será que es pronto en airarse esta persona? Ahora, no sé lo que se espera de ese muchacho, pero ¿cuántas personas están pasando por eso? ¿Qué decir? Está ahora en la cárcel, le pasó la borrachera, le pasó la ira y está diciendo ¿qué hizo? Ahora van a pagar una condena. Versículo 15 de Santiago dice: entonces la concupiscencia, después que ha concedido, da luz el pecado, y el pecado siendo consumado da luz a la muerte. Y eso es lo que está diciendo de Santiago. Miren, mis hermanos, seamos prontos a ir, tardos para hablar y tardos para irarnos, porque la ira no obra en la justicia de Dios, es lo que va a decir. Algo que quiero también comentarles y algo que me pareció muy chévere que encontraba en algún libro de leer sobre la ira era esto. Regálame un momento. Dice así: ser rápido para oír significa atender,
prestar atención a lo que se nos dice, oír para Santiago es escuchar, atender lo que nos dice. Oímos todo lo que suena, escuchamos solo lo que atendemos. Así también el autor de Hebreos nos exhorta con diligencia. Entonces, ¿qué pasa? Somos muy prontos para oír muchas cosas. El Facebook, podcast, y eso que llena nuestro corazón y nuestras cosas de mal. ¿Cierto? Eso no nos llena de cosas buenas. Por el contrario, nos muestra lo que somos y nos muestra cosas que no debemos hacer. Otra cosa que encontráis, hacer poco y hacer mucho. Es atinado a que los sabios guarden silencio y mucho más que lo hagan los necios. Perdón, esa me equivoqué. Una pregunta que les quería hacer, me confundí ahí, fue con otra. Me confundí acá, perdón. Era esta. ¿Estamos haciendo lo que Dios quiere que hagamos? Porque mire lo que dice el versículo 20. Porque la ira del hombre no obra en la justicia de Dios. Ahora, mis hermanos, la ira del hombre no obra en la justicia de Dios. Aquí la palabra obra habla de que hagamos las cosas ya, inmediatamente. Que hagamos las cosas ya, actuemos. Porque lo llevaba cuando les decía a ustedes que nos hagamos maestros muchos de vosotros mismos. Porque a veces creemos nosotros que sabemos muchas cosas y cómo está nuestro testimonio. Podemos saber muchas Biblias, pero cómo está nuestro testimonio. Y Santiago quiere decirle eso. Mire, ustedes son maestros, pero están hablando demasiado. Ustedes son maestros, pero cómo llevan una vida intachable. Están haciendo conforme a lo que Dios dice. Versículo 5 del capítulo 1 dice: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual nos da a todos abundante y sin reproche, y le será dado. Pero mire lo que dice el capítulo 3 del versículo 18. Capítulo 3, versículo 18. Dice así, ¿estamos allí? Dice: el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Mis hermanos, estamos siendo muchos maestros de nosotros mismos, sabiendo que vamos a recibir mayor condenación, sabiendo que, como dice acá, somos fruto de justicia, que debemos sembrar paz. Dice aquí, para aquellos que hacen la paz. Algo que también quiero que veamos en el versículo 21 ya para terminar, es un mandato que quiere que Santiago que hagamos. Y dice, desechando, bueno, en esta versión dice desechando toda inmundicia. Vamos a capítulo 1, versículo 21. Perdón. Capítulo 1, versículo 21. Dice: por lo cual, echando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Que cuando dice por lo cual está concluyendo Santiago, pero no solamente concluyendo, sino también está hablando de un mandato, desechando toda inmundicia, echando toda ira, todo enojo, echando todas esas cosas que ya no están en nuestra vida. Ya, saquemos todas esas cosas que nos sirven. Aquí la palabra inmundicia habla también de la ropa sucia, ropa que yo ya no utilizo, que huele feo, quítesela, deshágase de ella, no necesitan más de esas cosas, ¿sí? Esas cosas no le sirven a ustedes, está diciendo Santiago. En cambio, esa exhortación, esa instrucción, quítense de esas cosas, porque eso no va a ser bien para ustedes. Algunas traducciones lo dicen así: todo el resto de malicia. En la Biblia de las Américas, la Nueva Versión Internacional dice la maldad que tanto abunda. La Nueva Traducción Viviente dice y lo sucio. La Biblia Jerusalén Latinoamericana dice abundancia de mal. Y en la lenguaje actual dice dejen de hacer lo malo. ¿Ya? Somos nuevas criaturas, somos testimonios, somos las primicias del Señor. Dejemos de hacer esas cosas. Por el contrario, lo que quiere es que desechemos esas cosas. Y ahora Santiago nos va a entrar en el versículo 21 diciendo: recibid con mansedumbre la palabra
Coman la palabra implantada, la cual puede salvar nuestras almas. ¿Qué debo recibir ahora? La palabra de Dios. ¿Cómo? Con humildad. Si no recibo la palabra de Dios con humildad, ¿qué pasa en mi vida? Que sencillamente estoy siendo necio. Más adelante Santiago nos va a decir que debemos mirar la palabra de Dios como un espejo. Si yo tengo algo por aquí, yo sé que con el espejo me lo voy a ver. Si yo salgo a una reunión y estoy despeinado, el espejo me va a ayudar a esas cosas. Pero si no vengo con humildad a que la palabra de Dios haga en mi vida, entonces lo que estoy haciendo es que no estoy siendo oído, no estoy siendo hacedor de la obra. Y eso es lo que Santiago quiere decirnos acá. Mire, hermanos, sean oidores, sean prontos para oír, sean tardos para hablar. Despertemos, ¿sí? Busquemos a Dios, quitemos esa malicia, todas esas cosas que no son testimonio para otros y vayamos a la palabra. Ellos estaban olvidando eso, estaban siendo esparcidos, estaban siendo allí maltratados, les estaban quitando sus casas, todo lo malo que ustedes puedan ver. Pero Santiago les dice, miren, les está dando otra instrucción más, y es decir, miren hermanos, pongan atención, obedezcan. ¿Qué quieren que obedezcan? La palabra de Dios, que es la que deben recibir con mansedumbre. La palabra de Dios nos dice lo bueno y lo malo, nos dice, mira, la mentira es mala, mira, el matar está mal, mira, el codiciar está mal. ¿Y tú cómo los estás tomando? Tú y yo, ¿cómo estamos tomando esa palabra? ¿Sí? Cuando Dios nos hace estas exhortaciones, nos llama a vivir que la palabra es viva y eficaz. Dice que es más cortante que toda espada de doble filo y penetra a las coyunturas y los tuétanos. Y eso es lo que quiere que Santiago en este momento con los hermanos. Mire, la palabra de Dios habla de esas cosas. Habla de que nosotros somos renacidos por la verdad. Y sigue el versículo 21. La cual puedes recibir con mansedumbre la palabra implantada, que cuando habla de implantada habla de un jardín. Cuando yo siembro una semilla, esa semilla que va a producir una planta, y al tener esa planta, ¿qué tiene que pasar? Debemos regarla, va en el sol, ¿cierto? Tenemos de pronto que podarla. ¿Para qué? Para que sea una planta buena, no un fruto malo, sino una planta buena. Déjeme de pronto ilustrarlo un poco. Hay un campo sumamente lleno de maleza, de mucha maleza, no nace nada bueno. ¿Qué pasa? Quitamos esa maleza. ¿Será que vuelvan a nacer esa maleza? ¿Sí o no, mis hermanos? ¿Cierto? Vuelve a salir esa maleza. Aquí el Señor está diciendo como la parábola que nos dice en Mateo 13, ¿cierto? Dice que una semilla cayó en buena tierra, otra cayó a la tierra. Y la de la buena tierra fue la que dio fruto. Y volviendo al campo, si volvemos a dar esa maleza, va a crecer y va a crecer. Y Santiago les dice, mire, quiten toda esa maleza, quiten todo eso, y dejen implantar la palabra en sus corazones, en sus vidas, para hacer testimonio. Eso es lo que hace ilusión aquí Santiago, y muestra esa ilustración al decir que con mansedumbre la palabra implantada. La palabra debe ser implantada en nuestros corazones y no solamente de quedar ahí. Recuerden lo que yo les decía con la palabra o la frase que decía el pastor Miguel. Es muy buena para esta parte, ¿cierto? Y es, no sea, oír es información, ¿cierto? Y el obedecer es transformación. Debemos ser transformados por la palabra de Dios, es la que nos da poder para ser transformados y transformar a otras personas. El versículo 18 también nos habla de que no solamente es la palabra que transforma la vida, sino que da vida. Y es algo que hemos aprendido con Primera de Pedro. Primera de Pedro dice también que la palabra somos renacidos. ¿Y qué dice Pablo en Romanos 1:17? Que la fe viene por el oír de la ¿qué? La palabra de Dios. ¿Qué es lo que quiera decirnos Santiago acá con esto? Por último dice, la cual puede salvar vuestras almas. Aquí, ahora, Santiago le va a decir, no es que ya no son salvos. No, por el contrario, dice, esa palabra que ustedes siembran en su corazón, como les he explicado ahorita, esa plantica que ustedes están ahí regando, que implantaron en su corazón, va a ser regada como con la palabra.
Implanten esa palabra, va a ser regada, 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 ¿cierto? Y va a crecer. Y nos está dando instrucciones. Si vemos más anteriormente, y si lo puedo explicar así rápidamente, es en el versículo del capítulo 1, capítulo 1 del versículo 2, está hablando que una de las cosas buenas que nos trae a nosotros cuando somos creyentes, que es la fe. Sin la fe no podemos hacer nada, ¿cierto? La fe que recibimos, ¿cierto? Es esa convicción de lo que no vemos, pero sabemos que es la certeza que nos espera, ¿cierto? También otra instrucción que nos da Santiago para llegar a esta conclusión ya es la oración. ¿Será que para el creyente es importante la oración? Dice que sin fe, ¿cierto? Es imposible agradar a Dios, pero dice Santiago aquí que también no debemos ser oidores olvidadizos, ¿cierto? Que estamos, que somos tambaleantes, digámoslo así, o Santiago aquí lo dice, no dudando. La oración es esencial, pero debemos pedir con fe. Santiago también nos llama a otra exhortación, para terminar, como les dije, era la humillación. Algo que el Señor nos enseña en los frutos del Espíritu Santo es que seamos mansos, humildes de corazón. Allí en el Sermón del Monte dice que los mansos heredarán la tierra, ¿cierto? De ellos es el reino de los cielos. Santiago nos llama ahora también a una esperanza viva, porque en el versículo 2 dice así: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Y por último nos da la última, digámoslo así, como les digo, el último elemento para regar nuestra plantita. ¿Y cuál es? La palabra de Dios. Esa es la que nos va a dar crecimiento, la que va a sembrar en nuestros corazones cosas buenas, pero también, no solamente cosas buenas, sino que también a otros va a traer vida. Y quisiera que Daniel pase por favor el video que quería mostrarles para terminar. Sonido. Bueno, si quieren, sí. Entonces, mira lo que pasa, la palabra nos transforma, no sé si puedes devolverlo. Éramos así, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, ¿no? ¿Y qué hizo la palabra? ¿Qué hizo el Evangelio? Nos dio vida. Y eso es lo que quería de pronto Santiago recordarle a nuestros oyentes y hermanos judíos, no solamente a nosotros, sino también a sobrinos, sino también a nosotros. Hermanos, oremos. Y bueno, damos gracias al Señor por este tiempo. Recuerden la pregunta que le dije. Esta iglesia es una iglesia que cree o que vive la palabra. Oramos. Padre, gracias Señor por este tiempo que me regalaste. Gracias por la oportunidad de hacer lo que haces en nuestras vidas. Ayuda a que tu palabra sea implantada en nuestros corazones, en nuestras vidas, y pueda transformar nuestras vidas y también transformar las de otros. Ayúdame a recordar lo que dice el Señor allí en Efesios, que por medio de tu palabra, Señor, por tu verdad, fuimos renacidos como nuevas criaturas, fuimos vivificados según tu santa palabra y fuimos redimidos, Señor, de la condenación que teníamos, para ayudarnos a vivir en fe, a recordar, Señor, que nuestras vidas están en tus manos y que vivimos conforme a tu voluntad. Gracias, Señor, por darme este tiempo con mis hermanos. Perdóname, Señor, si dije alguna cosa que no debía, y ayúdame, Señor, a cambiarlo, a instruir mejor. Por favor, ayúdame a no ser maestros, como de verdad algunos lo creemos, y a poder ver nuestras vidas en ese espejo que es tu palabra y poder ser cambiados, Señor, sabiendo que somos testimonios vivos, o mejor, como dice Pablo, somos cartas abiertas, Señor, en aquellos que no nos ven. Ayúdame a ser pronto para oír, tarde para hablar, tarde para ir a ver, porque tú irás, porque tu justicia no obra, Señor, en nosotros los hombres.
sino es tu justicia obra en nosotros los hombres, más la justicia de nosotros no obra, Señor, porque nuestra justicia, Señor, es como dice la palabra, y lo va a decir más adelante Santiago, es diabólica y es terrenal, Señor, no es buena. Y por eso te pedimos a ti sabiduría porque sabemos que esas cosas proceden de ti. Sabiduría porque sabemos que necesitamos, Señor, ser vivificados y necesitamos ser transformados, Señor. Señor, por tu palabra y te damos gracias por todo lo que haces. En Cristo Jesús oramos. Amén. Amén.